Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tercera edición de Diario de Ronda de Editores. Realmente acá estamos con todos los diarios, las tapas de los diarios más importantes del país. Y realmente, no sé si es una casualidad o por qué sucedió esto, pero debutamos en esta tercera edición en días que han sido definidos por todos, tal vez como los más difíciles del gobierno de Mauricio Macri. Yo diría que los problemas complejos que tiene la Argentina, algunos estructurales, algunos de ellos tienen décadas, requieren soluciones complejas. Problemas complejos no tienen soluciones simples ni mágicas y requieren diagnósticos precisos. Generalmente esto es lo que está pasando desde hace muchos años en la Argentina, y yo tengo la sensación que a veces hay una intención de recorrer atajos más que soluciones. Y el riesgo de tomar atajos es quizás que ese atajo a lo mejor nos lleva al principio o al punto de partida de ese problema. Estos son los temas que vamos a analizar hoy. Y fundamentalmente vamos a preguntarnos qué nos pasó. Es un gusto presentar a Silvia Neistat. Hola Silvia, Hola. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Clara. Editora de la sección El País de Clarín. Y además, una de las cosas que te voy a preguntar es, ¿cuál es tu opinión sobre, lo vamos a hacer a lo largo del programa, cuál es tu opinión sobre la reacción de los empresarios frente a esta crisis? Ayer Pagani decía, nos falta un plan económico, nada más y nada menos que Pagani, de Arcor. Sí, bueno, es uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Es un empresario atípico, un empresario del interior que construyó una empresa global, porque realmente el grado de penetración de Arcor en el mundo es impresionante, que tiene algunos problemas. Por ejemplo, hoy Arcor, hasta antes de esta devaluación que hemos tenido, exportaba más desde México que desde la Argentina por los costos. Ahora, pero después te voy a contar. Vamos a hablar. Sí, perdón. Jorge Liotti, que es editor jefe de Política de la Nación. Jorge, obviamente toda crisis económica tiene un contexto político y de esto vamos a hablar hoy. Sí, claramente estamos todos mirando un poco el día a día de la evolución de la moneda, de cómo reacciona el gobierno, pero está teniendo consecuencias y se han visibilizado mucho en el día de hoy en el plano político también. Jorge, ¿es verdad que el presidente busca traer nuevamente a Monzó y a Frigerio? Bueno, ese fue uno de los gestos de hoy. Da la impresión de que empezó a prestarle atención a aquellos que le decían que se estaban encerrando mucho en el núcleo de jefatura de gabinete, y hoy dio algunas señales que seguramente vamos a desarrollar ahora, de volver a ampliar un poco ese espacio de decisiones del gobierno, ¿no? David Cufré, subjefe de sección económica de Página 12. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. David, ayer que era una tapa negra de luto la que ustedes hicieron. Claro, sí. Fondo negro, decía. Fondo negro, por lo que implica la vuelta al Fondo Monetario, ¿no? Lo que significa como retroceso para el país. ¿Vos lo ves como un retroceso? Y sí, claramente un retroceso, porque el primer retroceso es que se pierde autonomía en la toma de decisiones. Ya las decisiones no son solo del gobierno nacional en función de lo que cree que hay que hacer, sino que hay una figura, que en este caso es el FMI, diciendo, bueno, esto sí, esto otro no. Esto mejor así, esto mejor allá. Entonces digo, esa pérdida de autonomía es ya de por sí un retroceso. Carlos Sachetto, que es jefe de la corresponsalía en Buenos Aires de La Voz del Interior y de los Andes. Gracias por estar, No, Carlos. gracias por invitarme y por considerar a La Voz del Interior y a los Andes entre los diarios importantes del país, como Sin dijiste duda. en la Es apertura. más, es una idea del programa incorporar todos los lunes algún representante de los medios gráficos del interior. Me parece bien, porque hay otro país. Sí, claro. ¿Eh? Sí, y a veces está ausente, aquí en la Exactamente. capital. Carlos Bureño, ¿cómo estás? Jefe de Economía de Ámbito Financiero. Carlos, ¿cuántas crisis has vivido en tu vida? En tu vida periodística, ¿eh? No me quiero meter en tu vida privada. No hablo de Uno no vida es más que privada, yo periodista, acá. no es banquero, no es periodista, no es Pagani. Sí. Primero, no sé, en nombre de todos nosotros, de todos los periodistas argentinos, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Acá esta conducción. Ustedes son los que tienen experiencia. Está bien, pero Yo soy la nueva aquí. Un premio para la televisión pública. Bueno, Estés acá. gracias. Gracias, Bienvenida. Carlos. Mira, no llevo la cuenta
pero de este tipo, muy parecida a esta, 2 o 3 en el gobierno anterior, y esperemos que no sean similares con las consecuencias a las de la alianza. Ahora, Carlos, ¿qué nos pasó? Bueno, una flor de piña que nos dimos, ¿no? Es la piña que muchos Hay una advertían. cosa notable en esto, que si después querés lo desarrollamos. A diferencia de otras... A ver, esta es una crisis cambiaria, ni siquiera una corrida. Porque es le una han puesto crisis tantos cambiaria. títulos. Sí. Técnicamente es una crisis cambiaria, o sea, es una crisis de confianza sobre el tipo de cambio provocada por diferentes movimientos financieros. Lo notable, lo único, si querés, o lo novedoso, es que es provocada por los amigos. Por los dólares más amigos que tenía el gobierno. Precisame, ponele nombres. Fondos comunes de inversión del exterior. Los que confiaron en que la Argentina ahora iba a ser otra, porque estaba Macri. La plata financiera del mundo Ellos que La fueron- lluvia de inversiones que no fue productiva fue financiera para hacer una gran diferencia con las tasas de interés. Esa lluvia financiera, esos dólares financieros que tuvimos en abundancia durante 2 años, ahora se van. Y a partir de ahí se desata esta corrida. Y cuando alguien ve que, bueno, si el amigo es el que no le presta al amigo o no le tiene confianza al amigo, ¿qué queda para el enemigo? ¿O qué queda para el que no le tiene tanta confianza? O para el más chiquito, que ve que el grande se va primero. Esto es cuando 2 osos se pelean. El que pierde es el piso, ¿no? El más chiquito es el piso en este caso. Carlos. Yo coincido con Carlos acerca de que se trata de una crisis cambiaria, pero hasta hoy, hasta esta noche, porque a partir de mañana, con el vencimiento de las LEVAC, puede convertirse en una crisis financiera. Y creo que detrás de todo esto también hay un problema político hacia el interior del gobierno, que lo mencionó recién el colega de La Nación. Ese problema al interior del gobierno es el sistema de toma de decisiones, que está, me parece, también entrando en una crisis si es que el presidente no toma medidas urgentes sobre esto. Es cierto... Esto vos decís, casi 6 ministerios de Economía, Quintana, Lopetegui, ¿esa toma de decisiones crees que está en crisis? Yo creo que sí, porque han dejado de lado la política. Entonces se toman decisiones desde otra perspectiva. Es cierto que ahora han recurrido nuevamente a que Emilio Monzó vuelva a la mesa chica, lo mismo que Frigerio, darle más importancia, y me parece que ahí está la clave. Un gobierno que tiene minoría en el Congreso, en ambas cámaras, necesita hacer política y no solamente hacer planillas de Excel en la jefatura de gabinete. Silvia, ¿cómo definirías Sí, esta coincido. crisis? Me parece que la definición tuya, Carlos, de que mañana puede convertirse en una crisis financiera es exagerada. No creo que pase eso. Eventualmente No, podría me ser. me parece muy dramático. Ellos tienen herramientas. Hoy demostró el Banco Central, tiró 5.000 millones de dólares sobre la mesa en una puja. Hay una puja muy fuerte con los mercados, que la pregunta es si estos funcionarios tienen la garra para ese tipo de pujas con otros funcionarios que sí lo tenían. Por ejemplo, bueno, tenemos un montón de nombres, los que venimos con algunos kilómetros recorridos, y da la impresión que no han sabido ser muy ¿Crees que haya habilidosos, una pero suerte de hoy hubo un impericia? cambio. ¿Impericia? Puede ser impericia, no lo sé, pero hoy hubo un cambio. Por primera vez el Banco Central de esta corrida juega distinto. Y lo logra en el mercado mayorista, o sea, logra aplacar algo en el mercado mayorista y da la impresión de que tienen bastante armado, ojalá, ¿no? Pero por lo menos hasta esta noche parecía que tenían bastante armado el vencimiento de las LEVAC. Y esto qué quiere decir que se va a renovar aparentemente, según altas fuentes oficiales, una gran parte de las LEVAC en pesos. Por lo tanto, da la impresión que han logrado parar eso que vos marcabas, o sea, de crisis cambiaria a crisis financiera. Si pasaría a crisis financiera, realmente estamos bailando sobre aceite hirviendo, digamos. Para aplacar un poco No. para la gente, digamos, Sí, para sí, aplacar un poco. Se habló mucho del supermartes, megamartes. Yo la verdad que creo... Martes antes era para las elecciones norteamericanas, Sí, se lo sí, hemos sí. copiado mal. Sí, eso es un error de táctica, ¿no? Sí. Que se venza el martes. Sí, sí. Incluso para el mercado, es mejor un jueves. Pero
tengo la misma información que Silvia, que es muy buena siempre la información que tiene Silvia. Creo que mañana está cocinado, porque fundamentalmente la mayor cantidad de LEVACs está en manos del ANSES, bancos públicos, bancos privados muy amigos y más o menos amigos. Palma Cané me decía esto el otro día, esto que está señalando. Por lo menos en el vencimiento de mañana. Y lo que tenés son vencimientos en 2.000, 3.000 millones de dólares más o menos de residentes, particulares residentes. Los que se estuvieron yendo son los no residentes. Y ahí sí, primero está la plata para hacer frente a esa salida. Pero una de las preguntas que mañana nos vamos a poder contestar es la confianza del residente con plata. ¿No? El tipo que tiene guita, que apostó por las LEVAC y que puede tomar una actitud de mantenerlas o no, porque a ese todavía el impuesto no le cae. Y esa es una de las dudas de mañana. Sí, pero salir de las LEVAC para comprar el dólar a 25.50 es carísimo. Claro, no es lo mismo. Vamos a David, ver mañana. No, por ahora lo que pasa con los depósitos... respecto a mañana vos tenés... No, yo presumo que, sería... Si es un fracaso la licitación... O sea, si no consiguen renovar, no sé, 200, 250 mil millones de pesos de los 617 que vencen, se genera una situación de pánico. Entonces no creo que el gobierno esté dispuesto a afrontar una situación de pánico. Supongo que se habrá estado moviendo para evitarlo. Hay, como dice Carlos, unos 130 mil millones de pesos de minoristas, que son ¿cuántos dólares? Al precio de hoy. Al precio de hoy, más Ahora o menos es unos malísimo, 3.500 millones de dólares, que es millones de posible que se vayan de las LEVACs al dólar, con lo cual va a seguir generando presión. Yo lo que creo que el partido de mañana es importante, pero no termina mañana la situación. En parte lo que decía antes, ¿qué dólar quiere el FMI? Y están diciendo el FMI quiere un dólar a 28. Pero entonces, David, el FMI no ha dicho hasta ahora qué dólar quiere. No ha dicho ni qué dólar quiere, ni ha dicho nada. Simplemente no ha dicho nada. O sea, no uno ve que el dólar estaba... Sí. Cuando se hizo el acuerdo con el FMI, cuando empezamos con el acuerdo con el FMI, el dólar estaba a menos de 22, hoy ya está a 25. Ahora, entonces, Ratazzi por el sector industrial y Bussi por el sector agropecuario están pidiendo 26, 27. y sí, Así bueno, que, el tema es que como hay un déficit externo muy grande... Sí. El Banco Central convalidó 25 de entrada, ¿no? Para el mayorista. Exactamente, o sea, ya arrancó subiendo lo que había cerrado el viernes y de hecho los bancos hoy antes de la apertura de la jornada ya estaban ofreciendo un valor lo que similar, hizo el ¿no? Central hoy, sin dar vueltas, es avalar una devaluación. Absolutamente. Lo que hizo el gobierno en toda esa etapa es devaluar. Después Totalmente. supongo que las usinas de marketing del gobierno le intentarán poner algún nombre. Seguro. Seguro cuando salimos del cepo fue un traslado, ¿no? O Un sinceramiento. Un sinceramiento. Ahora le estarán buscando la vuelta. Pero la verdad que lo que hay es una devaluación. Esta devaluación clásica de las que vimos. Equivale a la de la salida del cepo. O sea, la magnitud de esta devaluación es tan alta como la de la salida Y del eso cepo. llevó a una inflación del 41% en aquel año, el 2016, que fue la más alta en 25 años. Con lo cual, pensar en una inflación de este año por arriba del 30 es como piso, ¿no? Yo creo que eso es lo ¿Cómo que... piso? Como ¿verdad? piso, sí. Como Hay que piso. esperar, hay que esperar. Sí, con una- Melconian decía como mínimo, dijo 25, vos decís 30. Dijo Dios quiera que sea 25. Vos le das 30. Y pero sí, lo que dice Silvia, si tuviste el año 2016 una devaluación similar a esta y el impacto inflacionario fue del 41%, con una devaluación igual, estoy diciendo 30 como Igual piso. con el número sería prudente y no por algo muy optimista tampoco, pero probablemente vaya esto a una crisis en la actividad económica. Sí, claro. Y bueno, puedes hacerte muy el vivo con los precios cuando tenés una actividad económica frenada. Pero en 2016 pasó lo mismo y tuviste recesión No era con como inflación. esta. Es que Yo no por eso creo era que también como es esta. A ver, importante Jorge. aclarar que esto que denominábamos crisis monetaria o cambiaria ocurre en un momento en el cual todavía no estaba absolutamente claro el escenario económico. Había muchas dudas respecto de si el rumbo estaba funcionando, esta expectativa de que la inflación iba a bajar, el crecimiento iba a venir. O sea, eran todas hipótesis que no estaban asentadas concretamente. Después vino esta tormenta, hay que esperar que se disipe, que efectivamente se calmen los mercados, ver efectivamente dónde se estabiliza la moneda y recién ahí vamos a poder recalcular en qué situación quedan las otras variables
variables como, por ejemplo, inflación, como el tema actividad económica, la cuestión de las paritarias, que ya el gobierno está admitiendo que probablemente se tengan que revisar. O sea, hay que tirar todos los papeles, todo el presupuesto de este año prácticamente a la basura y volver a empezar. Antes de este episodio, el REM, digamos, las expectativas de mercado que releva el Banco Central estaba en 22%. Antes de toda esta devaluación, cuando el dólar estaba a 20,15. Hoy el dólar está a 25,50. Me parece que de 22 es una saltamos, diferencia, ¿no? porque en el presupuesto, si no me equivoco, se habla de una inflación del 10%, ¿no? El presupuesto dice 10%. La meta era 10 más menos 2, o sea, 8 o 12. O sea, Sturzenegger tenía alguna expectativa de que fuera 8. Sí, hoy Duhovne dijo, vamos a tener menos crecimiento y más inflación. Hizo declaraciones hoy sobre eso. Es la consecuencia natural de lo que va. Esa es la consecuencia natural. Ahora, ¿cuánto va a ser la inflación? Depende también de la actividad. Sí, de todos modos. Del nivel de actividad, de los efectos de toda esta Pero tormenta. lo ubicás en el 25, entre el 25 y algo. Ojalá que es muy sea el difícil. 25. Ojalá. Estás como melconeando. Yo digo piso 30. 30. De 30. todos modos, Acá, ¿vos querés arriesgar? con esta situación, que un número. Un número, sí. Y no, No. pero me parece que entre 25 y 28 puede andar. Pero de todos modos me gustaría decir algo, Clara, que es que a mí me parece que hay una sobrecarga informativa. Es decir, los que llevamos muchos años en esto, hay Eso no te quepa la menor duda. hay una sobrecarga informativa, además con un dramatismo incorporado, muchas veces por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de información de mucha gente que naturalmente no tiene por qué conocer los detalles de la macroeconomía y este tipo de cosas, y también por alguna intencionalidad política que no se puede descartar. Yo te diría que hay sobreactuación de ambos bandos. Absolutamente. Que a mí me preocupa mucho. Absolutamente, pero lo que quiero decir es que estamos hablando de 25 a 30 de inflación. Hemos tenido en la Argentina 25 a 30 de inflación semanales. No tiene nada que ver. La gente, esto para la Carlos, sociedad eso que no me siguió consuela a mí mucho, el corralito. No, Bueno, hay gente que fue a se los bancos supone a que los sacar su países plata. aprenden y no vuelven sobre sus errores. Por supuesto, Sí. pero hay gente que fue a los bancos a sacar La su Argentina plata. tiene tantos traumas acumulados que a la gente se le activa el chip rápidamente. Está muy bien. El de la Pero no hay inflación, el de la fundamento corrida sólido cambiaria. Sí, Ok. y hay un enemigo tremendo para todo esto que es Twitter. Ah, sí. ¿No? sí. Porque el Estamos Twitter, acelerados. claro, te acelera Las todo. redes nos aceleran a todos. Pero decía Carlos que hoy Duhovne dijo va a haber Sí. más inflación y menos crecimiento. Quería preguntarte, y creo que es un punto de partida para el próximo bloque, ¿cómo analizás la comunicación del gobierno en los últimos días? Es decir, no te pido que quieras matar con el aval de Carrió a Durán Barba, pobre, pero dijo que fue una metáfora, lo aclaró. ¿Cómo viste esa comunicación? Mira, Clara, en general el gobierno tiene dos situaciones ante las que reacciona en términos comunicacionales muy distintas. Cuando es una situación previsible, le hace campaña electoral, es absolutamente eficaz, técnico, implacable. Cuando se enfrenta a situaciones imprevistas, donde la adversidad se le viene encima y tiene que reaccionar, en general la primera actitud es la de la minimización. Relativiza y de hecho, si vos repasás la secuencia de cómo se produjo la escalada, recordarás que hubo un fin de semana largo. La semana previa ya había ocurrido un respingo del dólar, fue uno de esos días cuando el Banco Central puso 1.500 millones en un solo día. Ese fin de semana en el gobierno estaban muy tranquilos pensando que había pasado todo y de hecho reacciona el miércoles después del 1 de mayo y otra vez sigue subiendo y ahí un poco se asustan. Entonces yo creo que han pasado de la primera reacción que siempre toman, que es la de la relativización, a empezar a tomar un poco más en serio esa cuestión. En el medio se desgastó mucho, porque en general el problema que tienen es, como a veces no tienen qué comunicar, terminan sacando funcionarios a dar o conferencias de prensa o declaraciones y se desgastan en ese proceso. Vamos a seguir con el tema las repercusiones políticas de lo que está pasando y también cómo influye en la vida cotidiana de la gente esta crisis. Ya volvemos.